Recording in predominan progress. en mujeres de 7 a 10 veces más que en hombres, tiene una mayor incidencia en la raza blanca y aumenta con la edad. Y presenta factores desencadenantes genéticos y epigenéticos. Respecto a los factores genéticos, vamos a tener los genes que están involucrados especialmente en el sistema inmune, que son el antígeno HLA-D3, CTLA4 de los linfocitos T citotóxicos, CD40 para los linfocitos B, y los genes específicos de tiroides. Los que se han encontrado es de tiroglobulina y del receptor de TSH, pero no para el anticuerpo TPO. Dentro de los factores epigenéticos vamos a tener factores ambientales y factores existenciales. Dentro de los factores ambientales tenemos la ingesta de yodo. El aumento de la ingesta de yodo induce enfermedad autoinmune tiroidea, el tabaquismo, el alcohol, selenio, la vitamina D, las drogas y el estrés. Y respecto a los factores existenciales vamos a tener al sexo femenino, la paridad y la edad. Si tenemos estos factores en un balance de epigenéticos y genéticos, y ambos están en poca probabilidad, tenemos un bajo riesgo de enfermedad autoinmune tiroidea. Pero si los factores genéticos y los epigenéticos van aumentando y están en mayor prevalencia, vamos a tener un alto riesgo de enfermedad autoinmune tiroidea. Esto de los factores genéticos y epigenéticos realmente se le ha dado últimamente una gran importancia, además de los factores genéticos. O sea, como que tenemos que pensar realmente que es una enfermedad que tiene muchos factores involucrados y últimamente Bierzinga, por ejemplo, le da muchísimo valor a los factores genéticos. Respecto a cómo se desencadena la enfermedad autoinmune tiroidea, vemos, bueno, los que habíamos mencionado, los factores ambientales, y últimamente estamos hablando también de la microbiota. Como se va a dar posteriormente una charla, no me voy a explayar sobre ellos, pero como que tendría un gran efecto también sobre estos factores. Esto hace que se pierda la tolerancia inmunológica, se produce una autorreactivación de linfocitos T helper, T citotóxicos y células B, o sea, las productoras de anticuerpos, se produce una gran infiltración linfocitaria, posteriormente se gatillan los anticuerpos y se produce un gran daño de las células tiroideas. Cuando el daño celular es mayor en el balance que los que permanecen, vamos a ir hacia el hipotiroidismo y se desencadena, bueno, la enfermedad autoinmune tiroidea. En la evolución, entonces, vemos estos factores, con lo cual se produce una gran producción de anticuerpos antitiroperoxidasa, que son los que realmente se encuentran con mayor cantidad, y la enfermedad pasa de distintas fases, de una fase eutiroidea a una fase subclínica. Puede haber en el trayecto, cuando se produce la gran destrucción celular de los folículos tiroides, una etapa de hipertiroidismo, y bueno, y van aumentando las probabilidades de tener hipotiroidismo clínico a un 2 a 5% que va aumentando según la edad. Respecto a los factores que nosotros estábamos hablando involucrados, uno de ellos es el selenio. En pacientes, esto es una review de 35 trabajos, un metaanálisis de 35 estudios, y en los cuales vemos que con la suplementación de selenio por 6 meses, en pacientes, tanto los que tenían, o sea, estaban reemplazados con sin reemplazo de hormonas tiroideas, se producía una disminución en la TSH. Esto es un tratamiento que se dio por 6 meses, no se siguió posteriormente, con lo cual no se sabe cómo continuó. Y con respecto a los anticuerpos TPO, tanto en pacientes que estaban con o sin tratamiento con selenio, también se produjo una disminución de los anticuerpos. Hay un último trabajo de los daneses, de esta Ulla Rasmussen,
y EDUS, en los cuales ellos tratan a pacientes con selenio, le hacen, o sea, no eran pacientes con déficit de selenio, se les da selenio y ven si los pacientes tratados mejoran la calidad de vida cuando están tratados con selenio, pero no lo encuentran. O sea, como que es uno de los factores que siempre está en boga, pero hasta ahora no hay resultados concluyentes. Respecto a la vitamina D, también este es un trabajo de Wang, que vio que dando vitamina D durante 6 meses versus otros pacientes que tomaban placebo, tenían una disminución de los anticuerpos antitiroglobulina y también de los anticuerpos tiroperoxidasa. Pero bueno, tampoco no es un factor que se tenga hoy en cuenta cuando se sustituye al paciente con hormona tiroidea. Ya desde el 2014, Bierzinga ya estaba hablando sobre selenio y vitamina D y ponía signos de interrogación. En una última review vuelven a poner el mismo esquema, con lo cual mucho todavía no se ha avanzado en estos factores. El dejar de fumar aparentemente aumentaría el riesgo de Hashimoto, y el uso del alcohol aparentemente podría disminuirlo. Bueno, evitar embarazo no es una cosa que uno indique, y evitar el estrés tampoco no parecería ser para Hashimoto un factor desencadenante. Sí, bueno, cuando lo presentamos para enfermedad de Graves. Respecto, bueno, a lo que comenté de la microbiota, bueno, se ha visto que la microbiota hay ciertos gérmenes de la flora intestinal que estarían aumentados en pacientes con enfermedad autoinmune tiroidea, y viendo si se podía esto modificar, bueno, hay distintos trabajos, y la dieta baja en gluten también, que parecería ser que podría llegar a modificar la microbiota como un factor como ayudante del tratamiento de la enfermedad autoinmune, pero hasta ahora, bueno, tampoco son trabajos más recientes y todavía creo que no hay todavía algún resultado como para indicar una dieta bajo en gluten o hacer modificaciones de la microbiota. Lo cual, bueno, el diagnóstico de la artritis crónica autoinmune se va a basar en la clínica, que la clínica puede ser diversa, puede ser con o sin bocio, eutiroideos, hipotiroideos, hipotiroidismos subclínicos, hipertiroidismos subclínicos, los anticuerpos antitiroideos positivos, que sí, que es un factor muy importante para el diagnóstico, y un patrón ecográfico que puede ser característico. Lo cual, bueno, vamos a la etiología de la artritis de Hashimoto. Puede ser, o sea, las características pueden ser una artritis primaria o puede ser secundaria. La primaria puede ser una variante aislada, puede ser la clásica, la fibrosis, la variante relacionada con IgG4, la forma juvenil o puberal, la variante de hashimotoxicosis y la artritis silente o subaguda, que puede ser esporádica o posparto. Y la asociada puede ser asociada a otras enfermedades tiroides, puede ser neoplasias benignas y malignas, o a otras enfermedades autoinmunes. Y secundaria, por la administración de drogas, en las cuales se encuentra el alfa-interferón, la interleuquina 2, y la inmunoterapia para carcinomas, como los inhibidores de tirosina quinasa, ITL4, CTLA4, los factores de muerte celular, anticuerpos contra la muerte celular programada, PD1, y los ligandos L1 y L2. La anatomía patológica tiene una histología característica que va en gran cantidad de infiltrado linfocitario y hasta presencia de folículos linfoides. Y la citología, bueno, tiene gran cantidad de linfocitos y las células típicas que, bueno, que anteriormente se llamaban células de Hurley y ahora se denominan células de Eskenazi. Pero también se han descrito pacientes que tienen anticuerpos negativos, o sea, presentan tiroiditis de Hashimoto, una baja cantidad de pacientes, pero pueden llegar a tener anticuerpos negativos. Y entonces esta de Rotondi presenta
pacientes que tienen hacen una comparación entre pacientes que tienen anticuerpos positivos, son 110 pacientes, versus 55 que son con anticuerpos negativos, tiroperoxidasa, y ve que los valores de T4 libres son mayores en los que tienen anticuerpos negativos. La TSH es menor y la presencia de hipotiroidismo clínico o subclínico también es menor, el volumen tiroideo es menor, por lo cual termina diciendo que, bueno, que hay pacientes que tienen tiroiditis de Hashimoto y al tener anticuerpos negativos, aparentemente tendrían un cuadro clínico más leve. Respecto a los criterios ecográficos que presentan, hay distintas clasificaciones, pero en general está de Hormesi, que tiene un grupo 1 que es cuando son normales, o sea, la tiroides es normal, con un volumen normal. Existen nódulos y la vascularización normal. Y a medida que va avanza la tiroiditis, hay unos estadios tempranos y después está un grupo 3 que tiene una tiroiditis crónica establecida, en los cuales el volumen está aumentado, la ecoestructura es heterogénea, hay hipogenicidad, hay pequeñas lobulaciones, puede haber cierta nodularidad, y la vascularización puede estar aumentada o normal. Y el grupo 4 es cuando ya la glándula tiroides está atrófica. Con lo cual se realizó en el servicio un trabajo de pacientes que presentaban anticuerpos positivos y en los cuales se vio que el patrón ecográfico la mayoría tenían la tiroiditis, el patrón 3, que es el de la tiroiditis establecida, de un 40,8%. Se vio que cuanto mayor tienen los anticuerpos, más probabilidad tienen de tener una ecogenicidad, ser hipoecoicos y presentar mayor cantidad de fibrosis. Cuando los anticuerpos son menores, pues, en general tienen ecogenicidad normal y ausencia de fibrosis. Y no tiene ningún paciente tenía fibrosis. Con respecto a las enfermedades de IgG4, bueno, la Hashimoto puede pertenecer a un grupo de enfermedades relacionadas con enfermedades de IgG4 que se pueden encontrar en varios órganos. Y bueno, el diagnóstico de ellos es por la presencia de marcaciones de IgG4 en anatomía patológica y la relación que tiene entre la IgG4 en sangre con respecto a la IgG. Es un grupo pequeño, pero bueno, además de eso, bueno, después hay una charla creo que de Andrea, así que bueno, no voy a explayarme más. Y la asociación con otras enfermedades autoinmunes en general, se ha visto que hay diferentes asociaciones con enfermedades autoinmunes, pero lo más frecuente es con artritis reumatoidea, con anemia perniciosa y con vitiligo. O sea, cuando se presentan estas enfermedades, bueno, en general también se piden evaluación de la función tiroidea porque puede tener una alta asociación, del 14,3%. Y con respecto a estos síndromes polindróquinos múltiples, con el que mayor se relaciona es con el APS2, en el cual está combinada la enfermedad de Addison y la diabetes insulino dependiente, la diabetes tipo 1, que muchas veces se asocia con tiroiditis de Hashimoto. Los demás síndromes poliendocrinos son mucho menos frecuentes, pero este siendo el más frecuente, si el paciente tiene una enfermedad de Addison, una diabetes tipo 1, se debería analizar la función tiroidea. Esto es Caturelli en el 2013 hizo una revisión de cirugías en el Johns Hopkins, en el cual vio por qué se operaban las tiroiditis de Hashimoto, y la mayoría de ellas, esto es entre el 1942 a 2012, es cuando se cumplían 100 años de la descripción de Hashimoto.
Entonces hizo esa evaluación de los pacientes operados y vio que los pacientes que habían sido operados en general era porque tenían nódulos sospechosos por citología en un 11,5% o porque tenían síntomas compresivos. Cuando evaluó si tenían asociado a algún tipo de tumor, vio que en general, o sea, la mayoría tenía carcinomas papilares de tiroides y ovocios multinodulares benignos. En esta revisión de Del Río, es para ver la asociación entre tiroiditis crónica autoinmune y neoplasias, tanto malignas como benignas, cuando no, estos son pacientes, el número de pacientes totales son de 2090, no presentaban asociación con Hashimoto, teniendo en cuenta toda la patología, en un 66,3%, en cambio con tiroiditis hubo un 33,7% que tenían alguna neoplasia maligna o maligna asociada con tiroiditis. Cuando se trató de ver si había algún tipo de diferencia entre la patología benigna y maligna, se vio que los pacientes que tenían asociado tiroiditis era semejante, tanto la patología benigna como maligna, por lo cual no era significativo, o sea, se presentaban un 32,4% de patología benigna y 36,4% patología maligna. Los que no presentaban tiroiditis era el resto, que tampoco no había diferencia. Y en esta revisión también son 64.628 pacientes de 13 países, o sea, gran cantidad de pacientes. Entonces también, o sea, siempre se trató de ver si las patologías malignas especialmente se asociaban con Hashimoto. O si un paciente que tiene Hashimoto habría que buscar una enfermedad maligna o maligna especialmente. Y estos son pacientes con tiroiditis crónica autoinmune en carcinoma, o sea, pacientes que tienen el carcinoma, pero lo acompañan con tiroiditis de Hashimoto, y esto teniendo un riesgo relativo de 2,36. Ahora, encontrar carcinomas papilares en tiroiditis crónica autoinmune, en general, este es el riesgo relativo que se tiene, 1,40, que no es un riesgo tan alto. En cambio, tener linfoma en tiroiditis crónica autoinmune tiene un riesgo relativo muchísimo más alto, 9,74. En el tema, o sea, cuando se vieron para otros tumores, tanto para medular como para anaplásico o para folicular, no se vio ningún tipo de asociación con tiroiditis de Hashimoto. Solamente entonces se vio asociación con carcinoma papilar y linfoma. La asociación tiroiditis crónica con linfoma es una neoplasia tiroide, en realidad es poco frecuente. La incidencia de presentar linfoma es del 0,6%, es lo que, o sea, 0,6% a 1%. La sospecha clínica es masa de crecimiento rápido, uniobililateral, con adenopatías o no, antecedentes de tiroiditis crónica autoinmune, ese sí es importante, hipotiroidismo y síntomas compresivos muy importantes. La ecografía de cuello puede tener alta sospecha porque tiene una gran hipogenicidad marcada con refuerzo posterior, que puede ser hasta anecoica. Y la punción y la inmunohistoquímica da una tasa de precisión del 80 a 100%, y la biopsia es un diagnóstico diferencial de tiroiditis crónica autoinmune y los subtipos de linfoma. Bueno, es una paciente del servicio que presentaba realmente era muy llamativo esta zona tan hipoecoica, casi anecoica. Por lo cual se trató de ver todo el tiempo, o sea, si se presentaban patologías malignas o benignas, se trató de ver si los anticuerpos, si la autoinmunidad, si el Hashimoto podía tener algún tipo de influencia en la evolución de estos pacientes. Pero bueno, hay diferentes trabajos, uno que dice que los anticuerpos positivos y antitiroglobulina están asociados con un mejor pronóstico para carcinoma papilar, pero tampoco no es concluyente. Otros buscaron también la asociación
enfermedad extraestiroidea y riesgo de mortalidad, también con carcinomas papilares, y también el hecho de tener antes de la cirugía anticuerpos antitiroperoxidasa como un nuevo predictor de recurrencia en carcinoma papilar. En realidad, ninguno de estos trabajos es concluyente. O sea, el tema de tener carcinoma papilar en tiroides, por lo menos de Hashimoto hasta ahora, no se ve que tenga un mayor riesgo en la evolución. Estos son pacientes nuestros con anticuerpos TPO positivos y que, bueno, tenían, utilizando los patrones ecográficos que anteriormente había descrito, la mayoría de estos pacientes tenían un patrón ecográfico característico 45,4 de Hashimoto, y 47,2% presentaron nódulos, los cuales 60 eran, 30,8% eran mayores de 10 milímetros, por los cuales se les indicó punción. Bueno, había dosis que no lo realizaron. De esos 48 nódulos mayores de 10 milímetros, bueno, en ese momento no se buscaban también todos los otros criterios quizás de malignidad, pero bueno, eran todos mayores de 10 milímetros, y se vio que, bueno, la mayoría de los pacientes tenían un Bethesda 2, o sea, patología benigna. 24 correspondieron a bocio coroide y 14 a tiroides crónica autoinmune, pero se encontró un Bethesda 5 que era una sospecha de linfoma y que lo presentó y se confirmó por histología, y 3 pacientes presentaron, bueno, 2 tenían característica de patología de carcinoma papilar, que también fueron confirmados por histología. Con respecto a las drogas, lo que se realizó en el servicio son pacientes que eran tratados por hepatitis C y que eran tratados con interferón, que actualmente, bueno, se trata con otras drogas, pero interferón se utiliza también en muchos otros tumores, en melanomas y en otras patologías, con lo cual sí hubo muchos pacientes que presentaron enfermedades autoinmunes tiroides, presentaron hipotiroidismo, más frecuente siempre en las mujeres, hipertiroidismo, que fue enfermedad de Graves, y tiroiditis destructivas, pero autoinmunes, con lo cual las disfunciones tiroideas en estos pacientes fueron importantes. O sea, que son pacientes que tienen que ser controlados cuando son tratados con interferón. Bueno, las conclusiones es que de la tiroides de Hashimoto es una enfermedad de tratamiento médico. La cirugía en caso de tamaño, compresión estética o sospecha de malignidad no es tratado en caso de eutiroidismo y bocio difuso pequeño, porque anteriormente se trataba por tamaño glandular, se trataba con hormona tiroidea, que eso está desechado. El control anual con evaluación de función tiroidea y ecos es según necesidad. El tratamiento con hormona tiroidea, si el bocio aumenta de tamaño y es eutiroideo, tiene buena respuesta en jóvenes. El tratamiento con hormona tiroides, si está hipotiroide, y en un futuro combinarlo con los factores epigenéticos que quizás están involucrados como una novedad. El tratamiento es etiológico con corticoides en el caso de tiroides crónica autoinmune relacionado con IgG4, y el control clínico si es una etapa de hipertiroidismo transitorio, las tiroides destructivas. Bueno, entonces, como conclusión, es una enfermedad más frecuente endocrinológica como causa de hipotiroidismo. La fisiopatología que involucra factores genéticos y epigenéticos que tienen una consecuencia autoinmune. El diagnóstico se basa en la presentación clínica, los anticuerpos y la ecografía. Puede estar asociado a enfermedades autoinmunes, pero no estaría indicado el screening de las mismas si no presentan síntomas. Presenta una histología y citología caracterizada por una importante infiltración linfocitaria. Si la tiroides crónica autoinmune se presenta con nódulo tiroideo, este debe ser estudiado, teniendo en cuenta sus características de sospecha, como todo estudio de nódulo tiroideo. Y su tratamiento depende de su presentación clínica, siendo habitual, bueno, con el tratamiento con hormona tiroidea. Como posteriormente se va a hacer todos tratamientos con hipotiroidismo, no seguí con esto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno.